El 20 de diciembre del 2019 publiqué este video. Lo pueden encontrar en la tarjeta que les debe estar apareciendo ahora en sus pantallas. En ese video hablo de las escalas de temperatura y de las ecuaciones que se usan para convertir temperaturas entre las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. En este video vamos a resolver 6 ejercicios de conversiones de temperatura y vamos a usar las ecuaciones que se nombran en ese video. Pero antes de empezar vamos a hacer un repaso súper fugaz para que recordemos todo esto muy bien. Yo soy Wilson Martínez, esto es Los Pin, bienvenidos. Existen 3 escalas de temperatura que se usan en la actualidad: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Las ecuaciones para pasar de Celsius a Fahrenheit y Kelvin son las siguientes. Para pasar de Fahrenheit a Celsius y Kelvin usamos estas dos ecuaciones. Y por último, las ecuaciones para cuando tenemos Kelvin y queremos pasar a grados Celsius o grados Fahrenheit son las siguientes. Ejercicio 1. Pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. La temperatura promedio del cuerpo humano es de 37 grados Celsius. Exprese la temperatura del cuerpo humano en grados Fahrenheit. Solución. Simplemente debemos usar la ecuación que pasa los grados Celsius a grados Fahrenheit. Esa ecuación es la siguiente. Como lo ven, pongo una X donde debo escribir el dato que tengo en grados Celsius. Entonces, lo que haré a continuación es reemplazar esa X por 37, que es el dato que me dieron. Aquí ya tenemos la ecuación que debemos resolver. Entonces, cancelamos los grados Celsius, multiplicamos y sumamos. Y al hacer esto obtenemos por resultado 98.6 grados Fahrenheit. Ejercicio 2. Pasar de grados Celsius a grados Kelvin. A partir de los 39 grados Celsius podemos decir que una persona tiene fiebre bastante alta. Exprese 39 grados Celsius en Kelvin. Solución. Para este caso pasaremos grados Celsius a Kelvin. Entonces usaremos esta ecuación. Simplemente el dato que nos dieron en Celsius le sumamos 273.15 y el resultado lo multiplicamos por el factor de conversión para que nos den Kelvin. Hagámoslo. Tomo 39 grados Celsius, le sumo 273.15 grados Celsius y a ese resultado
le cancelo las unidades de Celsius para que me dé en Kelvin. 312.15 Kelvin es el valor de la temperatura cuando nos da fiebre en Kelvin. Es probable que en la escuela, el colegio o la universidad les hayan enseñado a pasar de grados Celsius a Kelvin simplemente sumando 273.15 sin tener en cuenta las unidades. A mí en lo personal se me hace supremamente importante siempre escribir las unidades en las ecuaciones para tener una matemática ordenada y al final no tener errores con las unidades o con las mismas operaciones. Les recomiendo siempre escribir las unidades en sus ecuaciones, porque muchas veces llegamos al resultado final y las unidades no nos cuadran o nos da un número muy loco, y lo mejor es siempre tomarse su tiempo y escribir las unidades en las ecuaciones. Ejercicio 3. Pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. La temperatura en la superficie del Sol es de 9940 grados Fahrenheit. Exprese la temperatura de la superficie solar en grados Celsius. Solución. Para este caso usaremos la ecuación que pasa los grados Fahrenheit a grados Celsius. Y esa ecuación es la siguiente. Como siempre, donde vamos a reemplazar el dato que tenemos, dejamos una X para escribir la ecuación general. Ahora tomamos el dato que nos dieron en grados Fahrenheit y lo escribimos en la ecuación. Posterior a eso, le restamos 32 grados Fahrenheit y a ese resultado le multiplicamos 5/9. Cancelamos las unidades y obtenemos 5504.44 grados Celsius. Ejercicio 4. Pasar grados Fahrenheit a Kelvin. El lugar más frío conocido hasta ahora del universo es la nebulosa de Boomerang. Su temperatura en grados Fahrenheit es de menos 457.6 grados Fahrenheit. Convierta la temperatura dada a Kelvin. Solución. Como siempre, empezamos por escribir la ecuación que nos permite convertir grados Fahrenheit a Kelvin. Ahora, simplemente donde está la X, reemplazamos el dato que nos dieron. En este caso es menos 457.6 grados Fahrenheit. Escribimos el resto de la ecuación y solo nos resta aplicar matemáticas básicas. Primero resolvemos el paréntesis que está dentro del corchete, luego el corchete y por último cancelamos las unidades y sumamos 273.15 Kelvin. El resultado nos da 1.15 Kelvin. Demasiado frío, ¿no? O sea, la nebulosa está a 1.15 Kelvin y teóricamente la temperatura más baja posible es 0 Kelvin y ese lugar está a 1.15 Kelvin. Es demasiado frío. Ejercicio 5. Pasar de Kelvin a grados Celsius. El dióxido de carbono tiene mala fama por ser un gas invernadero, pero lo cierto es que también lo usamos en gaseosas o refrescos y en forma de hielo seco en aplicaciones que demandan bajas temperaturas. El hielo seco, dióxido de carbono sólido, se forma a temperaturas por debajo de los 194.65 Kelvin. Exprese esa cantidad en grados Celsius. Solución. Como siempre, lo primero es escribir la ecuación que nos permite pasar de Kelvin a grados Celsius, la cual es esta. Ahora, en el lugar donde tenemos la X, escribimos el número que nos dieron en Kelvin para poder pasarlo a grados Celsius. Seguido de esto, procedemos a cancelar los Kelvin y realizamos la resta. El resultado es menos 78.5 grados Celsius. Esa es la temperatura a la cual se forma el hielo seco. Ejercicio 6.
pasar de Kelvin a Fahrenheit. Si tenemos hielo seco, deberíamos tener hielo mojado, ¿no? Pero por supuesto, y obviamente todo lo que diga mojado tiene agua. Entonces el hielo mojado es simplemente hielo. Y el hielo es agua en estado sólido. Después de ese profundo análisis, resolvamos esto. La temperatura en la que el agua pasa a estado sólido, es decir, se vuelve hielo, es a los 273.15 Kelvin. Exprese esa cantidad en grados Fahrenheit. Solución. Como no es raro, empezamos escribiendo la ecuación que permite pasar de Kelvin a Fahrenheit. Ahora, en el lugar donde está la X, escribimos el valor que nos dieron, que para este caso es 273.15 Kelvin. Procedemos a realizar la resta que está dentro del paréntesis. Eso nos da 0. Luego cancelamos las unidades. Multiplicamos por 9/5, nos sigue dando 0. Y al resultado final le sumamos 32. 0 grados Fahrenheit más 32 grados Fahrenheit nos da 32 grados Fahrenheit. Y esa es la respuesta. Muchachos, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si les gustó el video, espero que le den like. Si tienen dudas, déjenlas en la casilla de comentarios, que yo respondo el 90% de las dudas. Y si quieren, se pueden suscribir al canal, le dan al botón de suscribir. Ahí al lado hay una campanita si quieren recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y no siendo más, gracias y chao.